¿Cómo definirías la sexología? La sexología se define muy sencillamente como el estudio de la sexualidad principalmente humana. Sí, no exclusivamente, pero debido a que todo esto tiene que ver con el trabajo de investigación que se hace, pues directamente lo que se está estudiando son más seres humanos que la sexualidad en animales. Obviamente la sexualidad en animales a veces nos da una idea o nos da ideas de aspectos en los que nos podemos centrar acerca de la sexualidad humana. ¿Y cómo definirías la sexualidad en sí? La sexualidad yo la definiría como el conjunto de procesos que vive la persona que tienen que ver, por una parte, con su organismo y con otra parte, procesos psicológicos eh, que, aunque empiezan prácticamente desde que nacemos, en realidad es la adolescencia la que en muchos sentidos nos da la entrada a la actividad sexual per se, ¿no? Entonces es en la adolescencia cuando muchas personas, debido a cambios hormonales, empiezan a explorarse, empiezan a intentar conocerse y puede que muchas veces por ensayo y error empiece la masturbación directa o indirectamente. Mm. Esto me surge la siguiente pregunta, porque creo que has diferenciado entre actividad sexual y sexualidad. Entiendo que son dos cosas totalmente distintas, porque, Sí, la actividad sexual es una parte de la sexualidad. Digamos que la sexualidad es el todo, sí, y la actividad pues es tan solo una parte, porque la actividad implica una conducta, sí, y la sexualidad pues también la llevamos a nivel psicológico, a nivel mental, a nivel pensamientos, emociones, sentimientos, sí. Entonces yo creo que por una parte está el comportamiento y por otro están los procesos que puede vivir la persona en relación a su sexualidad. y quiero decir, ¿hasta dónde puede llegar la sexualidad? Porque una cosa es la actividad sexual, todos tenemos más o menos claro hasta dónde llega, pero claro, la sexualidad, ¿a qué aspectos de la conducta puede llegar? Yo creo que esta pregunta es muy difícil de responder porque implica la imaginación del ser humano y la imaginación del ser humano es infinita. Hay quien dice que el mejor órgano sexual es el cerebro. ¿Cierto? ¿Cierto? Sí. Y quiero decir, ¿qué papel puede llegar a tener la fantasía, ahora que estamos hablando del cerebro, en la sexualidad? Es decir, o en la actividad sexual, ¿no? Porque yo personalmente, como persona, después de hacer terapia y sesiones contigo, yo me he dado cuenta que en muchos aspectos de mi vida tenía mucha fantasía. Y me ha costado bastante ser consciente y poder encaminar eso. Vale, pero ¿hablas de fantasía en general o fantasía De sexual? las dos, de las dos. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo una persona puede darse cuenta que está viviendo la sexualidad no de una manera consciente y más desde la fantasía? Es una pregunta muy buena, también complicada de responder. Y lo que me viene a la mente es que generalmente las personas, cuando nos aislamos, nos volvemos muy subjetivas porque no estamos poniendo en contraste o contrastando lo que pensamos con lo que piensan otras personas. Sí, entonces es importante el ir contrastando para que nos demos cuenta de lo que es objetivo y de lo que es subjetivo. Y a la par, dentro de lo subjetivo, qué parte de eso está compuesto de fantasía. Y aquí esto va directamente en relación al tema
bueno, uno, como tú me conoces, Mario, uno de mis temas favoritos, que es el del autoengaño, ¿vale? Entonces, implica el que el individuo, la persona, esté dispuesta a ser lo más honesta posible, por lo menos consigo misma, para en un momento dado aceptar que lo que está pensando es más una fantasía que otra cosa. Súper interesante. Has dicho una cosa que como que me ha retumbado el cerebro. Has, eh, has comparado la fantasía con el aislamiento. Sí, ¿A qué te refieres con aislamiento? Es decir, aislamiento de la realidad. aislamiento social, en el sentido de que la comunicación es una parte importante en nuestros procesos cognitivos. Entonces, si pasamos parte de nuestro tiempo o partes de nuestra vida sin comunicarnos con otras personas, es muy probable que empecemos a generar más subjetividad de la necesaria y que podemos llegar a un punto en el que no seamos capaces de distinguir lo que es subjetivo de lo que es objetivo, porque estamos tan aislados que en ningún momento estamos comparando, ¿no? Y utilizando Mm. otros referentes que nos puedan ayudar a entender qué es subjetivo o qué puede ser una fantasía. Interesante. Entonces, claro, esto empaña también a la parte de sexualidad, obviamente este aislamiento. Pero claro, también puede ser que no estés aislado, pero estés en un entorno en el cual valide ese mismo tipo de creencias, ¿no? Sexuales o O de la puede que vida. estés aislado en relación a determinados temas, a determinados ámbitos, porque igual en tu entorno, en tu familia, esos temas están censurados. Mm. Entonces, si tú no contrastas tus puntos de vista, tus creencias sobre ese ámbito de temas, pues probablemente vas a generar una serie de distorsiones cognitivas ¿Vas a retroalimentar ese punto de vista o esa cosa, generando más que fantasía? probablemente es muy subjetiva. Claro. Entonces, esto también, por ejemplo, quiero decir, sí que hay veces que hay personas, o yo me puedo incluir cuando yo era más joven, era adolescente, yo sí que buscaba información fuera o intentaba buscar sobre sexualidad. También sobre este tipo de cosas, pero bueno, vamos a centrarnos Centrándonos en el en la tema de la sexualidad. sexualidad. Yo buscaba sobre ese tipo de cosas y a ver, yo honestamente no sé ahora mismo los adolescentes qué abanico de información tienen, pero la información que yo encontraba era bastante desastrosa. Por lo general era, bueno, Vale, ¿de hace cuánto tiempo estamos hablando? estamos hablando de 10 años, tenía Hace 16. 10 años, ¿vale? Hace 10 años la presencia de Internet ya era importante, ¿no? En la sociedad. Así es. Y bueno, la mayoría de búsquedas que eran referentes a sexualidad está sobre todo empañada en la pornografía y en... Como que se iban en la dirección de la pornografía, Así es. porque la pornografía en Internet es un universo tan amplio que se solapa con casi todos los demás universos, ¿no? Y ese es un problema De hecho, lo con hemos el, hablado. con el que contamos. Y yo pienso que hoy día los jóvenes, de hecho, hay un artículo que recientemente publicó la, el periódico El País en el que me entrevistaban y hablaban de esto, ¿no? De que hoy día los jóvenes probablemente lo tienen más difícil porque tienen tantas opciones que lamentablemente no son válidas, pero que pueden parecerles válidas ante su falta de información o su desconocimiento sobre la sexualidad en general. Y habiendo tenido una educación sexual probablemente inadecuada, pues el porno se los come, ¿no?
Sí que es verdad que yo ahora estoy viendo que hay tendencias como de porno feminista, en el cual se trata con más cariño, se trata a la otra persona mejor. Esto lleva haciéndose ya bastante tiempo, Mario, porque yo recuerdo ya bastantes años, probablemente 10 o más años, que me invitaron al Festival de Cine Erótico de Barcelona y Lleida. Y recuerdo que tuve la oportunidad de conocer a un director de cine porno y a su grupo de actrices, ¿ok? Y curiosamente, este señor estaba haciendo porno más feminista, pero de hecho, me dio un DVD que luego yo visualicé y me sentí bastante decepcionado de lo que encontré, porque yo no creo que eso sea lo que vaya a atraer a las chicas o lo que realmente llame la atención de las chicas o si las chicas buscan eso. Lo que, lo que yo vi en el porno feminista de este individuo, que sé que también hay mujeres que están haciéndolo como directoras y creo que sería interesante conocer cómo lo enfocan, pero este individuo simplemente lo enfocaba de una forma menos directa y entonces, por ejemplo, iba con una chica en un barco y le estaba pintando todo el cuerpo, ¿no? Y eso era Sí, como Dani. que ya lo hacía en lugar del típico fontanero, ¿no? Que llega y se encuentra la ama de casa y todo, Sí. pues era esto otro. Sí, y en función a mi conocimiento de lo que buscan las mujeres, yo estoy convencido que no es eso. Y es curioso que el que haga porno feminista sea un hombre, que también, ¿qué va a saber él, no? De qué puede buscar. Yo imagino que lo hizo porque podía, ¿no? Negocio igual. Porque como él ya tenía un negocio de cine porno, pues dijo, vamos a incluir esta categoría que probablemente vaya en alza. No lo sé, es lo que imagino. Eh, Sería muy interesante preguntar a mujeres de distintas edades si realmente les interesaría un cine porno enfocado a sus necesidades o fantasías. Temo decir que creo que en realidad el concepto del porno en sí mismo no es algo que resulte muy atractivo a la mujer, ¿vale? Con lo cual tendría que estar muy, muy conseguido para que esto tuviera un impacto y creo que para nada se compararía el impacto con el impacto que sí tiene el porno dirigido a varones, que hoy día es el negocio más lucrativo del planeta. Por desgracia, sí, es Sí. así. Y que esto va totalmente en contra de los intereses de la educación sexual, Totalmente. porque lo que se encuentra en el cine porno, yo le llamo ciencia ficción. Yo pienso que realmente no existe, que la vida no es así. Soy sexólogo, llevo trabajando en este ámbito casi 40 años y te puedo decir lo que acabo de decir. Que eso no existe y al final, que son escenas tan fantasiosas que al final lo único que haría es promover este aislamiento, lo que estamos hablando antes. Promueve el aislamiento, promueve expectativas que no son realistas y que pueden llevar al hombre a sentirse mal con su cuerpo, porque en el cine porno pues aparecen hombres con penes enormes y bestiales que en la sociedad no son tan habituales, ¿vale? A ver, en primer lugar, está totalmente enfocado
a las necesidades del varón. Sí, eso. Sí, entonces ahí ya se está cometiendo un error importantísimo porque entendemos que estamos hablando de relaciones heterosexuales en las que tanto el chico como la chica necesitarían cosas equivalentes, Mm. ¿sí? Y aquí no se da el caso. El cine porno está fundamentado en el llamado heteropatriarcado, en los puntos de vista tradicionales, convencionales, machistas de otros siglos, ¿vale? Y si queremos romper con toda esa desigualdad, con todas esas creencias erróneas acerca de la sexualidad de la mujer e incluso del hombre, pues tenemos que crear un equivalente que esté accesible a las personas desde la preadolescencia, que es algo muy difícil porque en muchos casos las autoridades no lo permiten, ¿vale? Pero es súper necesario. El otro día hablaba con un paciente mío que vive en Londres y él me estaba contando que en Reino Unido están realizando una forma de educación sexual bastante temprana, sí, desde la primaria y la secundaria, en el que piden la autorización de los padres para poder llevar a personas que en muchos sentidos son normales y corrientes a las aulas de los alumnos, alumnas, y los desnudan, ¿vale? Y estudian la sexualidad desde esa perspectiva, ¿ok? Pero para poder hacerlo, antes han requerido del consentimiento parental. Esto en España, en México, en este tipo de sociedades hispanoamericanas, latinoamericanas, como queramos llamarle, existen todavía demasiados tabúes y demasiados miedos como para poder llegar a ese punto, a esa libertad que nos va a ayudar a combatir el monstruo de la pornografía. ¿Por qué crees que se tiene tanto miedo a la sexualidad? Es decir, está claro que culturalmente llevamos arrastrando con la Iglesia Católica, bueno, casi todas las religiones, vamos a decir, que siempre han tenido un componente de censura sexual. ¿Por qué Sí, crees que... a ver, joder, partimos de un legado judeocristiano en el que el concepto de la culpa y el pecado están muy, muy subrayados, ¿no? Al grado que, por ejemplo, en el catolicismo nacemos con el pecado original. Es decir, todavía, bueno, lo único que hemos hecho es nacer y ya hemos pecado. Entonces, el tema del pecado causa mucho conflicto cuando las personas adolescentes entran en ese periodo de adolescencia. Lo que va ocurriendo es que sus cuerpos van cambiando, sus hormonas se van reproduciendo y van teniendo un efecto en su forma de sentir y en su forma de experimentarse a sí mismos. Sí, entonces es necesario que los preparemos para estos cambios y para todo lo que esos cambios van a traer. y que no se sientan culpables por estos cambios. Y que seamos capaces de hablar abiertamente de todo esto, incluyendo el tema de la culpa, ¿vale? Y planteándoles que lo importante no es el tema de la culpa, sino el tema de la responsabilidad, que es como lo manejamos en terapia. No es lo mismo decir de que soy culpable a de que soy responsable. Sí, y en la sexualidad uno es responsable de su placer, de su orgasmo y obviamente de su conducta.
Totalmente, dentro de que es responsable de su orgasmo, yo creo que estás de acuerdo, que la otra persona también tiene un poco de responsabilidad de intentar satisfacer a la otra, tanto como quiere ser satisfecho. Obviamente tiene que haber un apoyo mutuo, ¿no? Yo creo que cuando dos personas tienen relaciones sexuales, lo mejor, lo más sano, y esto no tiene que ver con moralinas ni temas caducos, pero es verdad que si hay un componente afectivo, la relación sexual se va a vivir de una manera más plena y más completa, ¿vale? Eso no quiere decir que si no existe eso, no se pueda disfrutar. Se puede disfrutar, pero a otro nivel. Entonces hay que ir preparando a nuestros jóvenes para todos estos cambios a los que se enfrentan y para el encuentro con la pornografía, liberarlos de la culpa, alentarlos a que empiecen por explorar su propio cuerpo, que tomen la masturbación como algo totalmente natural del organismo, del cuerpo, y como algo que nos ayuda a conocernos y conocer nuestra sexualidad mejor y que nos va a preparar para el día de mañana que empecemos a tener relaciones sexuales con otras personas. Poder gestionar esa llegada, ¿no? Porque, claro, yo me veo a mí, en mi caso y el de muchos amigos, porque he compartido, de llegar a estas edades, ¿no? Y claro, a mí nadie me había hablado de sexo. Yo había ido a clase, en clase habían cogido un pepino, un calabacín, habían puesto un condón para enseñar cómo se ponía un condón y ya está, ¿no? Y nadie me había dicho nada más. Entonces, claro, era como llegar a eso y no sabes cómo gestionar porque no tienes un punto de vista de antes. Entonces, tú imagínate, ahora si alguien nos está viendo que tenga un hijo, o incluso el hijo nos está viendo, ¿dónde o cómo puede consumir una información que sea, vamos a llamar, aceptada o válida y que no cree este tipo de confusiones? Vale. Esta es una pregunta muy importante porque creo que el secreto está en las fuentes que se busquen, ¿ok? Entonces, en castellano, de hecho, este proyecto que se llama consextido.tv tiene el propósito, la misión de educar y de dar información útil, adecuada para la edad de gente, tanto preadolescente como adolescente, como joven, e incluso en otras etapas de su vida. Y allí ofrecemos información que está fundamentada en estudios científicos, no son creencias sueltas, sino que son estudios que llevan mucho tiempo realizándose, estudios serios de personas que llevan toda una vida dedicándose a eh, tanto tratar gente en el ámbito sexológico como estudiar, como investigar. Entonces, por ejemplo, consextido.tv sería un referente. Están también la página de la Organización Mundial de la Salud Sexual que se llama WAS, terminada en H. Sí, tiene una página en español en la que también se proporciona información y la idea es que cada vez haya más y más sitios fidedignos donde los jóvenes puedan adquirir una información adecuada. Ahora, sabemos que los jóvenes, las personas jóvenes, son algo reticentes a preguntar directamente a sus padres, ¿sí? Entonces, que busquen personas de confianza de su entorno que consideren que tienen una mente abierta, ¿vale? Y que tienen una sexualidad sana, informarse con ellos o acudir a profesionales como nosotros, los de la sexología, ¿sí? Entonces, lamentablemente competimos
con toda la industria pornográfica, que es la más potente del planeta. Sí, pero yo creo que al final la verdad siempre se tiene que imponer. Sería lo interesante, ¿no? Bueno, Sería lo... no voy a dar casos, obviamente, míos, pero bueno, yo cuando empecé a ser, sí que tuve un referente bastante mal. Bueno, tengo varios referentes, ¿no? Pues amigos más mayores a los que, pues yo les preguntaba, ¿no? Y claro, la visión de ellos de la sexualidad y la visión de ellos hacia las mujeres era bastante turbia, la verdad. Sí. Pues yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos y cuando han estado en edades en las que les surgen todas estas preguntas, eh, una de mis sobrinas una vez me llamó y me dijo, tío, estoy aquí en un pub con 7 amigas con un montón de preguntas sexuales. ¿Vendrías a ayudarnos a contestarlas? Y yo estuve dispuesto Y fuiste allá. y fui. Y a mí me encanta, ¿no? El ver a gente que tiene esas inquietudes y que de algún modo lo está haciendo bien, porque está buscando referentes adecuados Sí. que le puedan dar la información que necesita. El problema es cuando te culpan, ¿no? Por querer buscar. Antes estábamos hablando de la pornografía y de su impacto, ¿no? Ujú. Yo tengo una pregunta y me surge en base a ver ya pues estar en terapia contigo y hablar contigo es, ¿existe alguna manera de consumir pornografía de manera que no genere este aislamiento? Y de ser así, o de no ser así, ¿qué alternativas tengo yo si quiero disfrutar de la sexualidad conmigo mismo? Vale, a ver, yo pienso que en realidad lo que tú preguntas es una cuestión de grado, ¿vale? Es como decir, está bien utilizar internet, está bien ver la tele, está bien utilizar dispositivos eh, electrónicos, depende del grado en que los utilices. Sí, entonces no es que tengamos una lucha contra la pornografía. Lo que buscamos es que si se utilice en un grado moderado, que incluso pudiéramos decir que es sano, ¿vale? Y que simplemente ayuda al individuo a estimular su imaginación, ¿ok? Ahora, una de las cosas que sería importante es que la persona, cuando tiene sexo consigo misma, utilice la pornografía algunas veces, pero no todo el tiempo. Porque si la utiliza todo el tiempo, pues está realizando un condicionamiento que sería un condicionamiento clásico en el que pues tiene una conducta y un premio, ¿vale? Conducta, premio, ¿ok? En cambio, si se empieza a estimular la imaginación, eh, puede que la persona realmente no llegue a necesitar o a desear utilizar pornografía. El problema es que si ya desde muy joven las personas se acostumbran a ella, luego es difícil prescindir de ella, ¿sí? Pero como te decía, todo está en el grado. Y en relación a esto también aprovecho un punto que salió anteriormente, que era el de la imaginación, la estimulación por fantasía, ¿ok? En sexología decimos que hay 3 formas para generar excitación, ¿ok? Una puede ser por fantasía, otra puede ser por autoestimulación y la otra por interacción. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Vale? Entonces, a falta de interacción por no contar con otra persona, pues la autoestimulación es válida y también pues la fantasía.
¿sí? La fantasía creo que es fundamental, es muy importante. Y al hilo de esto, aprovecho un poco para comentar el tema del preservativo, que entra también dentro del tema de La medios introducción. anticonceptivos, ¿ok? Eh, Cuando llegan pacientes jóvenes a mi consulta, suelo sugerirles que algunas veces se masturben con preservativo ¿Por qué? para que empiecen a habituarse. Mm. Porque a lo largo de mi ejercicio profesional me he encontrado a personas que han desarrollado algunas disfunciones sexuales, obviamente hablo de varones, eh, por no tener el hábito y por tener miedo o rechazo al preservativo. Entonces hay algunos que pierden la erección en cuanto piensan en ponerse el preservativo o en cuanto paran para ir a la mesita de noche y sacarlo del cajón. Sería una contraestimulación, es decir, la fantasía te estimula y eso es al contrario, o sea, les desestimula simplemente el pensar que se lo van a poner. Y aquí habría que analizar todas las ideas e incluso prejuicios que pueden tener con respecto al uso del preservativo. ¿Y esto crees que puede tener algo que ver? Esto se me ocurre, ¿eh? ¿Tiene algo que ver que la estimulación que ellos han tenido previamente probablemente venga de la pornografía y en la pornografía no se use preservativo? Sí, obviamente, está hasta cierto punto comprobado que el visualizar, pongamos, porno en el que no utilizan protección, alienta a la gente a no utilizar protección, al grado que la industria del porno sabe esto y no paga lo mismo a sus actores, actrices, si tienen que utilizar preservativo o no. Parece súper fuerte, ¿eh? Claro, claro. ¿Y qué ganan ellos? Quiero decir, incluso, Dinero. pero usando un preservativo podrían hasta tener un Es, patrocinador. tienen menos visualizaciones. ¿De verdad? La gente busca sexo a pelo, ¿En serio? incluso en la vida real. Ostras. ¿Y qué consecuencias? Ahora mismo en la sociedad que vivimos, en la actualidad que vivimos, hay un problema bastante grande de gente que pasa de protegerse. Sí, particularmente en el mundo gay. En el mundo gay hoy día existe una droga llamada PrEP que no está muy difundida porque no interesa. Y esta droga es para personas que no quieren contraer el VIH. Entonces, tomándosela, se protegen del VIH. Y ¿Existe? esto existe, ¿ok? Y esto ha llevado a que un alto porcentaje de gays hayan decidido que el preservativo ya está pasado de moda. Digo yo, te protege del VIH, pero de las demás. De las demás no. Y debido a ello, aquí en España, para que alguien pueda tomar el PrEP, que se lo den, porque esto lo da la Seguridad Social, lo subvenciona la Seguridad Social, la persona tiene que haberse autodeclarado adicta al sexo. Y pero él no tiene que pasar por ejemplo, de ir a un psiquiatra o un psicólogo que te evalúe. No. Tú simplemente eres adicto al sexo y O no, pero quieres usar el PrEP dices, y dices que sí que lo eres. Y el compromiso es que cada 3 meses te hacen analíticas para ver si tienes otras cosas. me parece muy mal me parece bastante mal. ¿Por qué? Porque al final esto está subvencionado dentro de que hay cosas que hay que tratar. Pero, por ejemplo, que yo quiera, pudiéndome proteger yo,
tenga que requerir de una pastilla para esto y más análisis y todo lo que esto conlleva, simplemente por no querer ponerme un preservativo, parece bastante fuerte. Vale, y a todo esto se añade algo que ya venía de antes, que son las chem parties o chem parties, ¿Eso qué? que son las fiestas bacanales que duran varios días, en las que son como orgías, ¿no? Las que se tienen relaciones sexuales todos con todos, drogados hasta las cejas. Y también utilizarán esto mismo. Utilizan esto mismo y utilizan una nueva droga que se llama alfa y que da la sensación de alargar el orgasmo y de un abandono casi total. ¿Alargar el orgasmo hasta cuánto? Es la sensación, no es que lo alargue. Ya. Es Vale. una fantasía, ¿no? Dentro de lo que cabe. No tiene que ver con cambios físicos que hacen que baje la presión y que la persona pues casi se desmaye. A ver, que esto no se tome literal, Ya. ¿vale? Pero espero que se entienda, ¿no? O Sí. sea, que hace que la gente se abandone. Y lo más placentero del sexo es poder abandonarse. Entonces, esa droga conduce a ello. Ya. Y ahora mismo me atrevo a decir que es una lacra. Sí, y a mí lo que me viene a la mente es la cantidad, porque yo sí que había escuchado el uso de otro tipo de drogas, ¿no? Sin embargo, lo que a mí me lleva a pensar de usar una droga que al final potencie esto, es después, cuando no tengas esta droga, el sexo va a saber a mucho menos. Pues no sabemos si va a haber un después, ¿no? Ya, el problema es que probablemente te haga adicto a ella cada vez que vayas a... Y la persona que es adicta no piensa en el mañana, piensa en lo que estoy obteniendo ahora, en el aquí y ahora, que es lo que me interesa. que son las conductas adictivas, ¿no? Y el autoengaño, El autoengaño, que van ligados. Una- muy ligados. Sí, y bueno, pues si quieres, con esto podemos pasar al tema de anticonceptivos. Justo me venía la pregunta, porque has dicho que se tomen la pastilla para no contraer el SIDA, el VIH. El VIH, perdona. Y la cosa es, ¿quién más se puede contraer? Porque yo recuerdo una consulta que estuve hablando contigo, que me dijiste hasta el número de la cantidad de enfermedades sexuales que yo desconocía, y creo que la mayoría de gente desconoce que existan tantas enfermedades de transmisión sexual. Y que algunas son súper fáciles de contraer. Por ejemplo, la sífilis se contrae por contacto de membranas. Con lo cual, incluso llevando preservativo, no hay garantía de que no haya ese contacto de membranas. Sí, y más aún cuando hay sexo oral. Porque en un estudio que yo realicé, había una pregunta indirecta acerca del sexo oral y los resultados indicaban que prácticamente nadie se protegía para el sexo oral. Sí. ¿Ok? Entonces, mira, con respecto al tema de anticonceptivos en general, ¿no? Abordando población que no solamente es homosexual, sino que puede pertenecer a cualquier tipo de orientación o identidad sexual, yo lo que recomiendo es que si una persona, una pareja, está en el punto de empezar a tener relaciones sexuales, que vayan a la unidad familiar, en la cual incluso tienen leaflets, pues tienen, ¿cómo se dice? Pues información, ¿no? Ujú. Acerca de las distintas alternativas, porque hay muchas ¿Alternativas a qué te refieres? alternativas al método anticonceptivo.
Mm. Porque está, por ejemplo, ¿no? Está el preservativo, que es un método anticonceptivo de barrera, pero luego están todos los métodos de DIU Mm. y casi todos los métodos anticonceptivos implican un cambio hormonal, ¿ok? Y esto puede ser bastante desagradable para la mujer que es Sí, generalmente son para ella. quien lo toma, ¿ok? Y para parejas que ya han tenido hijos y que no piensan en tener más hijos y tal, lo que yo recomiendo es la vasectomía, porque la vasectomía es una operación súper sencilla, mientras que la ligadura de trompas es bastante compleja Mm. y tiene más secuelas. Entonces, claro, la cosa es, los métodos anticonceptivos está claro que hay muchos, pero obviamente no todo el mundo está en pareja. Existen incluso muchos tipos de maneras de relacionarse, relaciones abiertas, poliamorosas, o simplemente que gente quiere vivir su sexualidad. Mira, yo lo que recomendaría, así de forma generalizada, es el uso del preservativo, tanto en hombres como en mujeres. Hay preservativos masculinos, hay preservativos femeninos, ¿vale? Entonces, esa sería lo que yo priorizaría, ¿ok? Pero luego hay otros que en prácticamente todos los casos están dirigidos a la mujer y que depende bastante de cómo sea su organismo, etcétera, el que le recomienden un método u otro. Ahora bien, lo que yo evitaría a toda costa hacer posible son las llamadas pastillas de emergencia. Es decir, pastilla como la del día después. La pastilla del día después es algo tan fuerte, es como una bomba para el organismo de la chica que no se recomienda que se haga más de una vez al año. Sí, y yo he conocido casos de 3, 4 en un año, ¿vale? ¿Qué pasa ahí? Que no hay educación sexual. Ya, O sea, esto se previene con la educación sexual. sí, entendiendo, sí. Y sobre todo, ¿qué causa esa pastilla? Es decir, ¿qué hace en el organismo? Para tener un poco más de contexto. La del día después, a ver, yo no soy médico, entonces no te sé decir exactamente cómo funciona, pero sí sé que es una bomba de hormonas y a cualquier persona que le metan hormonas, eh, su comportamiento cambia, Se va a cambiar, va a alterarse, ¿no? Claro. ¿vale? Y como le meten muchísimas hormonas, pues durante unos días la persona ya se siente muy mal. Pero al final en las pastillas del día después, bueno, yo he conocido casos de amigas o personas conocidas que me lo han comentado que les pasa exactamente lo mismo, entiendo que en un grado muchísimo menor. Sí, puede ocurrir en un grado en el que sea, no sé si casi imperceptible, pero que sea bastante leve. Gestionado, ¿no? Sí. Y claro, estamos hablando... Y lo único que estoy diciendo es que si se necesita usar, pues sigue siendo un método anticonceptivo. Lo que yo no recomiendo es que sea una opción que se utilice reiteradamente o con demasiada frecuencia, porque es evitable. O sea, si la persona tiene suficiente educación sexual, una educación sexual adecuada, no tiene por qué quedarse embarazada. Ya, pero claro, eso simplemente previene el embarazo, pero no de las enfermedades de transmisión sexual. Sería un método para anticonceptivo. Previene de algunas enfermedades sexuales. Sí, ¿cómo cuál? Sí. Eh, pues, por ejemplo, gonorrea. Las pastillas de... Ah, no, 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 estoy hablando de... Aquí estaba hablando yo del preservativo. Ah, no, no, yo estaba hablando de las pastillas anticonceptivas y métodos No, 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 anticonceptivos. esto solo te previene el embarazo, Claro.
A eso me No, refería. me había confundido, disculpa. Claro, entonces, por ejemplo, estas decías que son contagio por membrana, como la sífilis, creo que habías dicho. Sí. ¿Qué manera hay de no contraerla o de no contagiarse, no teniendo más... Manteniendo una relación con la misma persona y sabiendo el estado serológico de la otra persona. ¿Estado serológico? Sí, a ver, hay personas que se atreven a tener relaciones sexuales con una persona desconocida Ujú. porque no parece que esté enferma, Claro, ¿vale? puede parecer que está muy sana. Está sana y tal y cual, o parece sana, Sí. y, y luego pues puede que no lo sea, Mm. ¿ok? Entonces, en ese caso, pues claro, la persona puede creer que no necesita protegerse y la única forma en que puede estar seguro que no necesita protegerse es conociendo el estado serológico de la otra persona, lo cual significa que la otra persona se ha hecho una analítica y ha salido limpia. Ya. ¿Se entiende, no? Sí, sí, se entiende a la perfección. Sin embargo, claro, esto me surge No, esto es como una utopía. ¿Vale? totalmente. Tú imagínate, voy yo a una discoteca, conozco a alguien y le pido el estado serológico. No. De casualidad tienes ahí tu último estado ¿Qué serológico. quieres? ¿Un gin tonic? Oye, y hablando de... Es como, mira, me llamo Antonio y ahí tienes mi certificado Estoy de limpio, ¿no? estados serológicos. Sí. Claro, entonces... A ver, aquí obviamente yo estoy hablando de relaciones en las que hay una confianza, Ujú, porque probablemente hay una relación, claro. sí, de más trato, de más tiempo, de más confianza. Entonces, en esas relaciones es más posible, probable, que se pueda conocer el estado serológico de la otra persona. Sí, sí, de hecho, mira, esto me viene porque yo he conocido gente que antes sí que mantiene relaciones sexuales con preservativo, sin embargo, antes de hacer sexo oral, pide a la otra persona que se haga el estado serológico. Y eso debería ser la alternativa. Bueno, debería ser desde el principio, no cuando llegan al sexo oral, porque si ha habido intercambio de membranas, No, pero si aún usado preservativo, ya, hay intercambio de membranas. ya. Entonces, claro, de eso te reduce el cerco. Es decir, yo salgo una noche, conozco a alguien. Mira, aún llevando preservativo, se puede contraer, como he dicho antes, sífilis, herpes, papiloma, condiloma, todos estos. Entonces, que el sexo de una noche no debería, no estaría recomendado, no sería recomendable. No. Ya. ¿Y el petting en este? A ver, digamos que en el sexo de una noche la persona tiene que valorar los beneficios y los riesgos y decidir si le compensa, Estoy de acuerdo. ¿vale? Y eso pues no lo podemos decidir ni tú ni yo, lo tiene que decidir cada cual. Sí, 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 claro. No, al final tú estás dando un aspecto más que nada de profesional de lo que es la realidad. Exacto, Cada uno que sea consecuente con ella, con lo que quiera hacer y con... teniendo información, ¿no? Sí, que sea consciente de la información que hay. Entonces, a mí me surge la siguiente duda. ¿Cómo puedo saber yo si, imagínate, me pillas 10 años atrás, cuando yo era adolescente, que obviamente, pues ahí físicamente tal vez sí, pero está el punto físico y mental. ¿Cómo puedo saber yo, tanto físico y mentalmente, si estoy preparado para mantener relaciones sexuales o preparada? Eh, para empezar a experimentar tu sexualidad. Sí, O, conmigo mismo o interaccionando con otra persona. vale, ok. En cuanto a con uno mismo o con una misma, creo que lo he explicado antes, ¿no? O que podría quedar explicado con cosas que he dicho antes. Me parece un tema fundamental, un tema muy importante, muy relevante, en el sentido de que yo sé que esta es una de las preguntas más frecuentes que tiene la inmensa mayoría de personas que están entrando a la adolescencia o que transitan en la adolescencia, ¿vale? E incluso más allá de esta.
Eh, y el tema de la presión social aquí juega un papel muy importante. Y la presión social, tal como existe ahora, es muy distinta a la presión social que existía particularmente antes del advenimiento de Internet. De verdad. Sí, ¿Cómo ha cambiado uno a otro? mira, yo esto lo digo a menudo, me siento sumamente afortunado de haber conocido la vida sin Internet y la vida con Internet. Y son dos mundos o dos experiencias que nada tienen que ver la una con la otra. El problema que ha introducido Internet es hasta cierto punto el del sexting, porque a través del sexting eh, incluso niños pequeños eh, reciben imágenes, vídeos, información sexual, erótica, que no es adecuada para sus edades. ¿Ok? Entonces, esto despierta el interés y hasta cierto punto es como el inicio de esta bola de nieve en la que se puede convertir la presión social. Entonces, hoy en día, la presión social tiene que ver con la sensación que tiene el individuo, o la impresión que tiene el individuo de que debería ya estar teniendo una vida sexual activa, ¿ok? Y esto ha hecho que la edad de inicio de las relaciones sexuales sea cada vez antes, ¿sí? Entonces, yo conozco gente que se dedica a ir a colegios, a dar educación sexual y tal, siempre que se lo permitan. Y en muchos casos, estos compañeros, compañeras, preguntan a los chicos de los últimos grados de primaria y secundaria acerca de si han empezado ya a tener relaciones de coito con otras personas. Y nos encontramos con la información de que ya hay chicos, chicas de 12, 13 años que han iniciado su vida sexual. ¿Ok? También es cierto que, sobre todo en el ámbito masculino, se tiende mucho a fardar, ¿no? A mentir, ¿no? A presumir, ¿no? De las grandes hazañas sexuales realizadas, pues por ellos como Y protagonistas. generalmente lo han hecho en el pueblo, ¿no? Entonces ahí pues, sí que hay mucha fantasía, pero lamentablemente los otros chicos se lo creen y eso les lleva a sentirse mal porque ellos todavía no están allí y de hecho se ven lejos de estar allí. Sí. ¿Ok? Entonces, aunque es verdad que hay crías de 12, 13 años que ya están teniendo relaciones sexuales coitales y demás, eh, no es la inmensa mayoría. Ujú. La inmensa mayoría pues las tiene más tardíamente, después de los 15, 16, Y habría algún 17. problema. Pero alguien que llega a los 18 probablemente sienta que hay un problema porque Ya. en su mente tiene que hay chicos, chicas de 13 años
o que llevan haciéndolo desde los 13 años. Y puede que sea verdad, puede que no lo sea, pero cada persona tiene sus ritmos, tiene sus tiempos y ya desde el punto de vista físico, no todas las personas nos desarrollamos a la misma velocidad. Cierto. Entonces no todos empezamos a tener los caracteres sexuales secundarios a la misma edad, ni lo que yo llamo la revolución hormonal a la misma edad. Mm. Con lo cual, no todas las personas van a estar preparadas en el mismo punto cronológico para empezar a tener relaciones sexuales. Ahora, como la pregunta es, ¿cómo puedo saber yo que estoy preparado o preparada para tener relaciones sexuales? Yo pienso que es fundamental que la persona tenga un grado adecuado de autoconocimiento. Es difícil a esas edades, Es difícil, pero no es imposible. ¿verdad? Y aquí subrayaría cierto grado, ¿vale? No estoy diciendo Claro. un grado alto, Claro. estoy diciendo un cierto grado. Y sería también muy importante tener un referente, vamos a decir, que sea válido, por decirlo de alguna manera, un referente válido que me Que, ayude, ¿no? que puede ser un hermano, una hermana. Sí. O puede no serlo, dependiendo de tal. Por eso digo, puede O serlo. un tío, un amigo, Un incluso, primo, una prima, que veamos que sí. amigos, Claro. ¿no? Incluso muchas veces en el cole tenemos algún profesor con el cual sentimos una mayor cercanía, una mayor confianza, pues podemos hablar con esa O persona. incluso en redes sociales, con un profesional como tú o como algún compañero tuyo. Hoy día existe la posibilidad de buscar información por internet, que no siempre Ya. es la correcta, pero hay profesionales como yo u otros muchos que, hombre, si a mí alguien me escribe un email que mis datos son públicos, con lo cual cualquiera puede conseguirlos. Si alguien me escribe un email y me hace una pregunta, pues probablemente yo se la conteste. Obviamente, si yo considero que esa persona más bien lo que necesita no es que le respondan esa pregunta, sino toda una serie de dudas, toda una conflictiva, pues entonces le sugeriría que acuda a terapia. Pero digo, tenemos ahí un consultorio sexual y a veces nos preguntan cosas y generalmente las contesto. No, y ahora más con internet, dentro de que creo que a lo que te referías antes, o al menos como lo he interpretado, es que no está mal que empiecen a edad temprana, si la persona tal vez dentro de un límite, ¿no? Pero que lo siente, sino que empiecen a edad temprana por presión de que sus amigos o amigas dicen que mola, que es súper guay, que es un poco, me recuerda a lo de las drogas, ¿no? O que también como es que todavía no lo han hecho, ¿no? Claro. Y ellos pues también porque en el proceso de adolescencia la persona está encontrando su autovalor, su autoestima, pues puede que aspectos de la autoestima influyan a que sienta que esa presión es mayor quizás de lo que objetivamente sea, o puede que objetivamente sea una presión importante. En el pasado, pues nos encontrábamos con padres que se sentían muy modernos y llevaban a sus hijos con trabajadoras del sexo, ¿sí? Ya. Y obviamente ese no es el camino. Ya genera una expectativa falsa, ¿no? Porque no es una persona con la que comparte, sino es como una empleada, ¿no? En ese aspecto. Y para una primera vez no me parece lo más adecuado. En general, Creo ya. que lo más adecuado es que ocurra, como ya he explicado antes, con una persona con la que hay algún cierto vínculo afectivo. Tampoco porque
tiene por qué ser un mega vínculo afectivo, pero sí que exista ese aspecto. Esa confianza y esa conexión, ¿no? Digamos, que sea más fácil poder llevar a cabo eso, porque si no la tienes... Sí, porque sobre todo al principio es importante que la experiencia sea lo más positiva posible. Entonces no es lo mismo estar tumbado, tumbada con una trabajadora del sexo que estar tumbado, tumbada con una persona con la que te sientes bien, sientes algo positivo ya de entrada. Eso va a facilitar la sexualidad, va a facilitar la actividad que se pueda realizar en ese momento. Claro, la comunicación entre ambas personas, que no tiene nada que ver con relaciones como de catolicismo, de, bueno, vamos a tener algo serio, no tiene nada que ver con eso, es más psicológico. Y sobre todo para las personas que empiezan, yo las alentaría a tener cuidado con las expectativas, ¿vale? Porque hay veces que se generan expectativas muy altas y luego se ven decepcionadas las personas y esto obviamente no ayuda Claro. a la futura vida sexual. Entonces, pues mantener las expectativas más bien moderadas y dejarse pues llevar por lo que realmente se siente. Esto me recuerda a aspectos que hemos trabajado en sesión, que era a veces, en ciertos aspectos míos, me has dicho, no hace falta que lo hagas o no lo hagas si quieres, simplemente ábrete a la experiencia, ¿no? Quiero decir, deja que pueda ocurrir si así lo siento, ¿no? En vez de llevar una idea preconcebida de lo que va a ser algo que no conozco, dejarme sorprender por lo que va a ocurrir y aceptar lo que venga. Perfectamente, claro, Sí. claro. Mira, esto me recuerda a un retiro que hicimos, un gran amigo me dijo abrazar la experiencia, Muy bien. que es súper bonito, ¿no? Es como aceptarla tal y como venga sin crearla yo, ¿no? Que venga y aceptarla y darle un hueco en mi sitio, Ser receptivo a ella ser receptivo a ella. y Pues, disfrutarla como tal. total, que para eso está, ¿no? Sí, sí.